Bienvenidos a esta nueva entrega. Nosotros habíamos quedado, ¿cierto?, en que habíamos hecho la clase libro dado para manipular y habíamos hecho el método para listar los libros. Entonces ahora es hora de que hagamos nuestro controlador de libros. ¿Ya? Entonces vamos a crear una Java clase aquí en el paquete de controlador que se va a llamar controlador de libros, ¿cierto? Este controlador de libros va a ser así de simple, todavía no vamos a hacer nada y vamos a volver aquí a la clase principal, ya a la interfaz en donde nosotros hicimos esto, ya. Además de hacer esto, nosotros vamos a instanciar ahora un objeto controlador de libro que le vamos a mandar la interfaz que acabamos de crear acá. ¿Para qué? Para que el controlador pueda manipularla. Entonces vamos a decir aquí un controlador de libros, ya. Que le voy a llamar C, va a ser igual a new controlador de libros y le vamos a mandar el ML que creamos anteriormente, ¿ya? Y nos va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque la clase controlador de libros no tiene un constructor, si se fijan, asociado con la recepción de la interfaz que acabamos de crear. Entonces lo que vamos a hacer, pinchamos ahí en el foquito y le decimos, créame un constructor, ¿cierto?, en la clase controlador de libros que me haga eso. Entonces, listo, ahora está ok. Le damos control S para salvar. Y ahora aquí en controlador de libros, ¿cierto? Tengo mi constructor con mi interfaz lista. En controlador de libros tengo que implementar dos interfaces. Las interfaces que tengo que implementar son la de Action Listener para poder escuchar los eventos de los botones, ¿ya? Y además voy a usar también el de Mouse Listener, que es ese que está ahí, ya, para poder detectar cuando se pinche en la tabla. Y como pueden ver, como acabo de implementar dos interfaces, me arroja un error y me dice que tengo que implementar todos los métodos abstractos de esas interfaces. ¿Cuáles son los métodos abstractos que tengo? Tengo el Action Performance, ¿cierto? Que es qué voy a hacer con respecto al evento que se manda. El Mouse Click, el Mouse Press, el Mouse Release, Mouse Entered y Mouse Exit, ¿ya? Varias de estas no voy a usarlas, así que simplemente las voy a dejar ahí. Pero sí voy a usar el Mouse Clicked y el Action Performance. Estas dos sí las voy a usar sí o sí, ¿ya? Entonces, ahora vámonos al constructor de mi clase controlador. Vamos a ver algunos atributos de mi clase controlador. Obviamente necesito tener un libro dado, un libro. Necesito tener un libro, que le vamos a poner libro, igual new libro, obviamente. Necesito un libro dado. Un libro dado, que le vamos a poner el dado. Igual a new, lo mismo. Necesito también instanciar la vista, la misma vista que estoy trabajando, más libros, le voy a poner ml, o más libros también, pero con minúscula, igual a new más libros. Y finalmente necesito el modelo de la tabla. Necesito instanciar una tabla, así que un default, perdón, un default, un default table model. Ahí está, default table model. Le vamos a poner modelo y va a ser un, obviamente, new default table model. Por ahí. Esos son los atributos que necesito. Por ahora, mi controlador, ¿cierto?,
que trae la vista, lo tengo por ahí. Un detalle que se me escapa es que aquí en más libros, todos los objetos que yo tenga por aquí y que voy a necesitar trabajar, incluida la tabla, los necesito públicos. Por lo tanto, los voy a seleccionar todos. Para eso presiono Control y los cliqueo. Y posteriormente les doy clic derecho, Properties, y aquí en Code de Private los tengo que pasar a Public. De esa forma, ahora los voy a poder ver en el otro lado. ¿Ya? Los voy a poder ver aquí en controlador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir algunas cosillas en donde el dis más libros va a ser igual a ml, que es lo que recibo. Y voy a empezar a agregarle algunos action listener, pero primero vamos a agregar el mouse listener a cada una de las cosas. Ya, pero eso lo vamos a hacer después. Por ahora lo vamos a dejar ahí y vamos a empezar con las funciones que requiero. Entonces con este código estamos listos como para hacer, por ejemplo, el método de listar libros. Entonces vamos a hacer el método para listar libros, que va a ser un public, ¿por qué con mayúscula? Public void lista libros. ¿Ya? ¿Qué va a hacer este método lista libros? Va a ser algo súper sencillo. Ya, vamos a necesitamos trabajar con la tabla que vamos a tener, con un JTable, que le vamos a poner tabla, y me va a dejar ahí un error, porque tengo que importar el JavaSwing JTable. Y simplemente vamos a instanciar el modelo de la tabla. Vamos a decir que el modelo que tenemos arriba, que dejamos arriba, ¿cierto? Va a ser un default table model, ¿ya? De la tabla punto get model. Ahí está. Y así de simple. De esa forma obtenemos el modelo de la tabla de la interfaz, ¿ya? Vamos a crear una lista de libros, ya, que se va a llamar lista, que va a ser igual a listar libros. De esa forma ya hicimos la consulta SQL y nos trajimos, ¿cierto?, en esa lista todos los libros que vienen en la base de datos. Y ya está, ya lo trajimos. Bueno, y obviamente tenemos que importar el java.util.list para importarlo. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es tomar lo que está en esa lista y meterlo dentro de la tabla. Para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es, tenemos que crear un object que se va a llamar objeto, ¿ya? Y que va a ser un new object. Este objeto new object es como un objeto comodín, ¿ya? Y vamos a decir que mientras tengamos cierto, o con un for i igual a 0 y menor que la lista.size, o sea, el tamaño de la lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter dentro del objeto todas las cosas que vienen en la lista. Entonces vamos a decir que objeto sub 0 va a ser igual a lista.get li. Porque como es un arreglo de libros, podemos tener un get id. Y ahí tenemos en el objeto el id. Ahora vamos a tener que objeto 1
va a ser lista.get. Esta va a ser get título. Este va a ser objeto 2, get autor. Y el último va a ser objeto 3, get stock. Una vez que ya tenemos todas las cosas dentro del objeto, lo único que tenemos que hacer es agregar a nuestro modelo .addRow, que vamos a necesitar, ahí dice que necesitamos un objeto, y le metemos el objeto. Y listo, chiquillos, con eso, así simple y llanamente, ya llenamos nuestra tabla con lo que tenemos dentro de nuestra base de datos. Ahora, para poder llamar a este método y para que se ejecute, lo vamos a ejecutar cuando se construya, ¿cierto? Nuestro constructor. Entonces vamos a decir lista libros y le vamos a mandar la tabla, ¿cierto? ¿Pero qué tabla le vamos a mandar? Le vamos a mandar lo que tenemos ahí en la vista, que es ml. O man libros punto j. No le cambiamos los nombres, pues, chiquillos, no le cambiamos los nombres aquí en la interfaz, así que nos devolvemos a la interfaz y no en principal, en mantenedor de libros y le cambiamos los nombres. Aquí change variable name, y aquí vamos a poner tabla, change variable name, txt id, txt título, change variable name, txt autor y change variable name, txt stock. Lo mismo con los botones, btn ingresar, btn actualizar y finalmente aquí change variable name, btn eliminar. Y ahora sí, salvamos. Muy importante guardar cada vez que hacemos cambios. Volvemos al controlador y vamos a tener aquí ml. Ahí está, le pasamos la tabla. Y con eso, chicos, ya deberíamos poder ver los registros que tenemos. Tenemos que asegurarnos de tener nuestra base de datos corriendo. Recuerden, MySQL. Tenemos que asegurarnos de ver qué es lo que tenemos aquí en nuestro localhost. Aquí yo tengo mi base de datos de biblioteca y se llama libros, la tabla. Entonces verifiquemos que aquí en nuestro código, en libro dado, le pusimos select into from. Muy bien. Entonces esto debería funcionar. Veamos si funciona. Ahí va a compilar. Vamos a ver ahora en mantenedor. Cuando yo llamo aquí dentro del menú a libros, se instancia el objeto controlador y se construye. Y dentro del constructor yo hice ahí que llamara, pero tengo aquí que no se puede porque no tengo el MySQL driver. ¿Qué pasó? No lo metí en la librería, chiquillos, que no se nos olvide. Entonces tenemos que ir a buscar el driver. Entonces nos vamos aquí, libraries, a dejar folder. Ahí tengo el conector. Ahí está agregado. Ahora sí lo echamos a correr. A ver si lo tenía corriendo. Vamos a cerrarlo y lo vamos a volver a echar a correr. Y ahora vamos a ver si se construye bien. Y ahí está listándome todos los libros, chiquillos. Dejamos esta parte hasta aquí.
Entonces, después seguimos con el ingreso, actualización y eliminación. Nos vemos en el próximo video.